Ser podcast. Sexto día de campaña electoral. Vamos a entrar ahora mismo en las palabras de Feijóo, entrándose en un terreno político muy delicado al pedirles a los carteros que repartan todos los votos con independencia de sus jefes, con lo que eso quiere decir. ¿Qué insinúa Feijóo? Bueno, vamos ahora con ello, pero antes déjenme contarles algo que nos ha pasado hoy aquí en la SER. Una periodista de esta casa que estaba hoy en un parque de atracciones grabando una cosa que no tenía nada que ver con la actualidad. Esa periodista ha tenido que parar varias veces la grabación porque cuando un grupo de adolescentes de 15 y 16 años ha visto el micrófono de la SER, ha empezado a gritar que te vote chapote, insistentemente, que te vote chapote, coreándolo. 15 y 16 años, que te vote chapote. Un episodio desagradable que no tiene más, pero que es muy significativo de lo que está pasando en España. Posiblemente esos chavales ni sepan quién es Chapote. Ese odio lo han heredado, ese grito convertido en un eslogan político por el PP y por Vox para atacar al PSOE, aunque sea frivolizando con la figura de un terrorista sanguinario como es Chapote. Ese grito esos chavales lo han escuchado en sus casas, en la tele, en mítines, incluso por parte de Ayuso en la Asamblea de Madrid. Bueno, Feijóo evitó desmarcarse el lunes desde que te vote Chapote. Hoy el alcalde de Jaén, del Partido Popular, ha llegado a decir que Pedro Sánchez se mantiene equidistante entre las balas y la nuca. Eso lo ha dejado por escrito, en una columna en el diario Jaén. Ahora, a última hora, ha dicho: en ocasiones la tristeza y la rabia hacen que no se acierte con las palabras. Matizo y rectifico para evitar cualquier tipo de confusión o malentendido. Hombre, confusión o malentendido, pues ninguno. Ha escrito lo que ha escrito. Ha acusado al presidente del gobierno de España de mantenerse equidistante entre las balas y la nuca. Esto el alcalde de Jaén. Y lo que dice de que en ocasiones la tristeza y la rabia hacen que no se acierte con las palabras, que no es un calentón, que lo ha dejado por escrito en una columna de un periódico. El alcalde de una gran ciudad. Esto es una salvajada, esto es infame, es irrespetuoso ya no solo hacia el presidente del gobierno, sino sobre todo hacia quienes pusieron esas nucas y cuyas familias ahora tienen que escuchar cómo se corea a mofa el nombre de Chapote. Banalización repugnante. La crispación extrema que algunos están inyectando en el debate público como mera treta electoral termina expandiéndose como metástasis por todo el organismo social. Hasta en críos de 15 años en un parque de atracciones. El día en 2 minutos. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Día en que el Parlamento Europeo ha dado luz verde a la Ley de Restauración de la Naturaleza para recuperar por lo menos un 20% de los ecosistemas naturales dañados en Europa. Ley que el PP europeo quería tumbar junto a la ultraderecha. De hecho, habían logrado frenarla en comisión, pero hoy ha salido adelante en pleno por apenas 36 votos. Ahora seguirá negociándose el texto con los Estados miembros. Y aquí en España, 2 días después de que Feijóo fuera al debate del lunes con un documento para que Sánchez firmara que siempre gobierne la lista más votada, 2 días después. Habiendo obtenido el candidato señor Clavijo Batlle el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, se entiende otorgada la confianza del Parlamento. El PP ha investido presidente de Canarias a Fernando Clavijo de Coalición Canaria, que quedó segundo en las elecciones por detrás del PSOE, que fue la lista más votada. Gobernarán juntos Coalición Canaria y los populares, que quedaron terceros. La Fiscalía de Canarias ha denunciado el naufragio de una patera el mes pasado en el que murieron 36 personas. El Ministerio Público no señala responsables, pero quiere saber si hubo delito de omisión del deber de socorro porque los migrantes estuvieron esperando 10 horas hasta que Marruecos los rescató. Fue la ONG Caminando Fronteras la que llevó el asunto a la Fiscalía, incluyendo la información que les contamos aquí en la SER, las dudas del piloto que primero vio la barcaza sobre si estaba o no en aguas españolas. Elena Maleno. Para los familiares de las víctimas es una alegría recibir esta noticia dentro del inmenso dolor que están sufriendo, porque dicen que es el reconocimiento, ¿no?, de que son personas que allí murieron ese día, personas a las que se podría haber salvado las vidas. Y hoy ha muerto a los 94 años Milan Kundera, uno de los grandes autores del siglo XX. Su nombre sonó en más de una ocasión como candidato al Nobel, pero nunca lo ganó. Forma parte ya de la historia de la literatura gracias a obras como La insoportable levedad del ser, que lo catapultó a la fama y con el que vendió millones de ejemplares.
En la mesa del análisis de Hora 25 hoy, Pablo Simón, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III. Buenas noches. Buenas noches. Lucía Méndez, periodista del Mundo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y en la contra de Hora 25... mañana termina el plazo para pedir el voto por correo y hoy Feijóo ha aprovechado este asunto para pedir a los carteros que repartan todos los votos con independencia de sus jefes. Ahí queda eso. Os recuerdo también que si pedimos el voto por correo después no podemos votar en urna. Y por eso le pido a los carteros de España, con los que he trabajado de los mejores años de mi vida, que trabajen al máximo, que trabajen mañana, tarde y noche. Y aunque no tengan los refuerzos suficientes, que sepan que custodian algo que es sagrado de los españoles, que es su voto. Y por eso le pido a esos carteros, con independencia de sus jefes, que repartan todos los votos antes de que venza el plazo, para que los españoles podamos votar y ejercer nuestros derechos constitucionales. A toda la plantilla de correos se lo pido, porque es fundamental para nuestro país. Y también me comprometo que si no le pagan en las horas extraordinarias, en el primer Consejo de Ministros le pagaré las horas extraordinarias a todos los carteros de España por cumplir con su deber, a todos. Le ha contestado Pedro Sánchez esta tarde. Durante estos últimos años hemos sufrido una forma de hacer oposición basada en tres puntos. Es la mentira, lo vimos el otro día en el debate. La segunda es la manipulación, lo estamos viendo con este tipo de declaraciones que se hacen para socavar la confianza de la gente en sus instituciones y en la democracia española. Y finalmente maldades, ¿no? España es mucho mejor que esa forma de hacer oposición y que entender la política. El Partido Popular ha difundido esta noche unas líneas diciendo que Feijóo no estaba poniendo en duda el sistema de voto por correo, sino que lo que pide es que se garantice que todos los que han pedido el voto puedan ejercerlo. Dice, es un derecho fundamental, que se refuerce de una vez las plantillas como piden los sindicatos. Feijóo recogiendo cable. Manuel Javois, buenas noches. Aymar, buenas noches. Tú has estado allí en Murcia, Javois, en ese mitin de Feijóo en el que ha dicho esto de pido a los carteros que repartan todos los votos con independencia de sus jefes. Sí, se le olvidó decir que se refería a la escasez de plantilla. Me parecen esas 5 líneas del Partido Popular ahora bastante descriptivas. De hecho, el aplauso de la gente, si te fijas, el aplauso real es cuando él dice que va a pagarles las horas extraordinarias, pero antes se queda mucha gente como un poco volada. En fin, siempre impresiona un poco escuchar estas cosas en directo. Se trata de un exdirector de Correos sugiriendo que desde Correos es factible manipular elecciones, o sea, cargarse básicamente la democracia, y animando a los carteros a que hagan su trabajo. Yo no sé si se atrevería Feijóo a decirle a los policías que detengan a los criminales a los que vean cometiendo un delito, independientemente de sus jefes. Si se atrevería a decirle a los médicos que operen a todos los pacientes que tengan, independientemente de sus jefes. ¿Por qué se atreve a pedirle a los carteros que hagan su trabajo? Ha tenido que salir también Correos a explicar su trabajo en ese día. Bueno, porque dice ser un político honesto al que no le penalizan las mentiras ni los bulos, no si se le están penalizando de ninguna manera, porque dice ser un moderado al que le da igual poner bajo sospecha el sistema, y porque se ha subido ya en medio de la campaña una filosofía que conoce perfectamente, porque se subió a ella en Galicia en el año 2009 y le salió muy bien, que es esta, lo que sea, de la forma que sea y hasta donde haga falta. Hasta mañana, Javois. Hasta mañana, un bico. 18 minutos de la noche, 9:08 en Canarias. José Luis Alonso, buenas noches. Hola, buenas noches, Aymar. Director adjunto de operaciones de Correos. Señor Alonso, no le voy a preguntar de política, sí le voy a preguntar de operativa. ¿Existe alguna manera de que los jefes de Correos, ese ente, los jefes, interfieran en que los carteros entreguen o dejen de entregar el voto por correo? No, obviamente no. Desde la implantación del voto por correo en España, todos los profesionales de Correos han desarrollado esta tarea con la dedicación, conocen el proceso, las obligaciones que conlleva, y la profesionalidad de todos nuestros empleados, más de 45.000, yo creo que está fuera de toda duda. O sea, por parte de los jefes de Correos no se ha dado ninguna orden a los carteros de que hagan algo distinto a ejecutar de manera completa el voto por correo. Claro que no. Claro que no. Los jefes de Correos lo que hacen es velar porque toda la documentación para ejercer el derecho al voto llegue en tiempo, plazo y forma a toda la ciudadanía.
Dice el PP en esas líneas que nos han enviado a los periodistas esta noche que Feijóo lo que quiere es que se refuercen de una vez las plantillas. Creo que ya se han reforzado para estas semanas, ¿verdad? Sí, llevamos reforzando desde el inicio del proceso, desde el 30 de mayo, de forma progresiva, a medida que se han ido haciendo visibles las necesidades en las diferentes unidades y oficinas, al punto que ahora mismo llevamos 19.400 contratos realizados. Para este proceso electoral, específicamente, 19.400 contratos. Sí, para el proceso, y yo te puedo decir que llevo casi 30 años en la compañía y no he visto nunca una contratación de este nivel y de este calibre. Dice Feijóo que si este gobierno no les paga las horas extra a los trabajadores de correos derivadas de este proceso electoral, él lo aprobará en su primer Consejo de Ministros. ¿Extra a los carteros y a los trabajadores? Evidentemente se va a pagar todo aquel trabajo extraordinario que se realice en esta campaña para garantizar que los envíos llegan a los ciudadanos. La partida presupuestaria ya está aprobada. Ya tenemos todos los conceptos retributivos relacionados con las elecciones detallados, y está ya previsto que se pagarán en la nómina que corresponda una vez que finalice el proceso electoral. Mañana termina el plazo para pedir el voto por correo. ¿Tienen ya un dato más o menos exacto de cuántas solicitudes de voto por correo han recibido ya? ¿Tienen datos actualizados a día de hoy? Venimos repitiendo desde la organización que los datos los vamos a dar una vez finalizado el proceso, puesto que, como se está viendo, es un proceso que está vivo constantemente, está habiendo mucha afluencia a nuestras oficinas a solicitar el voto. Entonces, una vez que finalice el proceso, ya facilitaremos el dato una vez ya real, finalizado y completo. ¿Nos confirma que se va a extender el horario de las oficinas de correos? Las que abren hasta las 8 abrirán hasta las 10 de la noche. Sí, te lo puedo confirmar. A partir de mañana. A partir de mañana. ¿Y hasta qué día? Hasta el día 20. Que finaliza el plazo del voto. Mañana, último día en el que se puede pedir el voto. ¿Qué esperan? Eso va a ser... Bueno, pues esperamos que, como todos los procesos electorales, y así viene siendo en esta última semana, los últimos días, pues se produzca mayor afluencia, si cabe, de lo que estamos recibiendo. Pero bueno, no, la ciudadanía tiene que estar tranquila, los oyentes tienen que estar tranquilos, porque hemos adoptado todas las medidas para estar preparados. Tenemos puestos dedicados en exclusiva en las oficinas, tenemos oficinas dedicadas, hemos ampliado los horarios, como ya te comenté anteriormente, hemos reforzado personal en el hall con PDAs para agilizar el proceso. Creemos que hemos adoptado todas aquellas medidas para facilitar que los ciudadanos no tengan unas esperas demasiado largas que les generen incomodidades. Si alguno de los oyentes que nos está escuchando ahora puede elegir mañana la hora a la que ir, ¿cuál es el momento valle en el que hay menos colas? Es una pregunta complicada. Yo, que trabajamos justo encima de una oficina, hoy al mediodía estaba bastante despejada la oficina que tenemos allí al lado de nuestra oficina. Pero basta que animemos que vayan una hora para que vayan todos. Sí, tampoco es cuestión. José Luis Alonso, director adjunto de Operaciones de Correos, gracias por atender la llamada de la SER. Buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros, lo necesitáis. Simón, pido a los carteros que repartan todos los votos con independencia de sus jefes. ¿Qué te sugiere ese mensaje? Bueno, antes de nada, comenzar agradeciendo a los profesionales de correos por su profesionalidad, por su trabajo también la jornada electoral, también a todos los ciudadanos que han sido ya seleccionados para mesa y saben que le toca ese día, porque al fin y al cabo ellos son los que garantizan la integridad y el buen funcionamiento del proceso. Es que sin ellos no sería factible, y todos los rankings internacionales insisten en que el proceso electoral en España es de los más garantistas y seguros del mundo. Por lo tanto, es una buena noticia, algo de lo que podemos congratularnos. Pero por lo que toca a la frase de Feijóo que tú ponías encima de la mesa, yo pienso que si era una broma ha sido irresponsable, y si era una acusación ha sido muy grave. Porque en un contexto en el que sabemos que se está importando técnicas trampistas de deslegitimación de los resultados electorales, y muy particularmente del voto por correo, eso es muy grave. Y no podemos estar en un contexto en el que esto sea reversible en función de qué ocurre en las elecciones. ¿Os acordáis, no? Cuando antes del 28M parecía que había escándalos de compra masiva de votos en España, y de repente al día siguiente, cuando ya se abrieron las urnas, esto desapareció, ¿no? Es más, a raíz de esto, la Junta Electoral
Central ha tomado una decisión más garantista todavía, que es pedir que la gente cuando entregue el voto, cuando lo entregue propiamente, se identifique, cosa que, por cierto, probablemente es ilegal. Lo digo porque no está en la LOREG, no está en la LOREG, es una previsión especial de la Junta Electoral. Pero bueno, para todavía hacer más garantista el proceso, si nadie lo recurre, pues adelante, ¿no? Habrá más colas para entregar el voto, pero al menos sabremos que es seguro. Y a mí me preocupa que este tipo de retórica se normalice, porque nos ha costado un montón de siglos llegar a un punto de equilibrio en el cual se desaloja el poder en ausencia de violencia y todo el mundo acepta el resultado. La mayoría acepta que lo es y la minoría espera pacientemente su turno hasta volver a ser mayoría. Y eso nos ha costado un montón conseguirlo gracias a ese elemento tan sutil que es la confianza en la transparencia de las reglas del sistema. Si esto se socava, si esto se reproduce, si esto nos lleva al mismo escenario que en Brasil, que en Estados Unidos, yo creo que ya estamos en una pendiente que convierte en legítima cualquier impugnación de un resultado electoral, incluso por vías que no son pacíficas. Y esto me preocupa por mientras del sistema en su conjunto. Lucía Méndez, ¿cómo lo ves? Pues, bueno, yo creo que en España no hay mayoritariamente dudas a propósito de la limpieza y del funcionamiento del sistema electoral. Bueno, en fin, siempre hay un porcentaje de personas que creen que Luis Perlis sigue vivo. Quiero decir que, bueno, hay siempre un grupo de personas que probablemente lo pone en duda todo, pero no es en absoluto algo destacable, ni algo reseñable, ni siquiera ha sido noticioso casi nunca, ¿no? Y yo creo que en campaña, en los mítines, uno puede estar acertado, puede estar desacertado, puede cometer errores o puede no cometerlos. Seguramente, y la rectificación del Partido Popular parece indicar que efectivamente pues el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no estuvo exactamente muy fino a la hora de hablar de este tema. Es verdad que las elecciones en España se van a celebrar en una fecha pues excepcional, porque no ha sido habitual, y que el voto por correo en este momento es muy relevante, y que igual que se hace un llamamiento a la participación así de entrada y de oficio por parte de todos los candidatos todos los días, incluido cuando van a la urna, el discurso de Feijóo tenía que ver con eso, ¿no? Tenía que ver con que la gente extreme que sepa cuándo pedirlo, cómo pedirlo, que llegue a su casa, que lo devuelva, en fin, todo esto. Y el tema de los carteros, pues evidentemente ha tenido que haber un refuerzo por parte de Correos, obviamente, porque los recursos que tienen no son suficientes, no se sabe todavía cuáles son los datos, porque acaba de decir... Pero van a ser 2 millones larguísimos. Claro, pero acaba de decir que hasta que no finalice el proceso no lo van a dar a conocer. Bueno, lo que sea. Yo creo que efectivamente puede haber sido un error. Ahora, yo no sé si este error, esta forma de expresión, con independencia de sus jefes, en fin, que es una expresión que puede ser desde una broma, como dice Pablo, no creo, o yo me parece que daríamos un salto, en mi opinión, inadecuado si por esto comparamos a Alberto Núñez Feijóo con Donald Trump. Yo, de verdad... Digo en términos de argumento, no le estoy comparando a las dos personas, sí, pero el argumento... No, pero tú no, si no lo digo por ti. Vale, por si acaso quería clarificar. No, lo estoy hablando, no lo digo por ti, es que ni siquiera sabía exactamente... Bueno, has dicho lo de Trump y Bolsonaro, pero no lo digo por ti, lo digo porque en este ambiente, esta tarde, pues ha habido personas que lo han dicho. Y a mí me parece que, en fin, yo creo que es un salto, en mi opinión, un poquito excesivo, un poco hiperbólico, diría yo, porque la expresión no permite... Es verdad, tienen razón, que, por ejemplo, la candidata a la Comunidad de Madrid en aquel entonces, en el último mitin de campaña, en mi opinión fue muy irresponsable, porque es que ella habló directamente de pucherazo. Claro, carece de sentido político de todo tipo que un candidato que está encabezando los sondeos y que teóricamente es el que va a ganar las elecciones, arroje dudas sobre... Es que no tiene sentido, porque es decir, eso sería si los fuera a perder, como hizo Donald Trump, que perdió las elecciones, pero alguien que va a ganar no tiene sentido común pensar que va a poner en duda, y mucho menos el señor Feijóo, que lleva gobernando con 4 mayorías absolutas y con no sé cuántas elecciones en las que se ha presentado. Enrique, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que estamos, y en las campañas del 28 de mayo ya se vio con bastante claridad,
pues ante el despliegue de unas estrategias premeditadas, pues de Trump o de Bolsonaro o de quien sea, pues estrategias que forman parte del mundo político contemporáneo, del mundo actual, tendentes a la deslegitimación del sistema democrático, del funcionamiento del sistema político, la deslegitimación del adversario. No me cansaré de repetir. Dame un momento, Enrique, que sí, tenemos un poco de suciedad en el sonido, vamos a arreglarlo. Pero mientras tanto, voy a conectar con Isabel Morillo. Morillo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Morillo, claro, estábamos hablando de estos mensajes que dejan en el aire, quizá no manipulación, pero sí un cierto descontrol sobre el voto por correo. Bueno, tú has vivido hoy una escena en una oficina de correos que demuestra que este tipo de mensajes de la conspiración calan. Pues sí, he pasado hoy unos 50 minutos en una oficina de correos, yo creo que como muchos españoles, y la verdad que he salido de allí desalentada, porque aquello era una olla a presión, y además desde aquí felicitar al personal de correos porque lo que están aguantando, sinceramente, es digno de aplauso. Era una oficina pequeña, también hay que tener en cuenta que fuera hace 40 grados, aunque sean las 11 de la mañana. La oficina estaba atestada, son largas esperas, la gente se pone nerviosa, entonces ha entrado un señor con su móvil relatando, hablaría con un familiar o un amigo, aquí estoy votando, 600 personas hay aquí, pero vamos, que no sepa que voy a votar, porque este voto que estamos aquí todos echando, dando allí un meeting, claro, esto va a acabar en una trituradora, esto es todo mentira, este tío lo ha organizado todo, ya veremos lo que pasa, claro, allí un run, la gente se va calentando. Después otra señora, pues yo lo he pedido el 21 de junio y no me ha llegado, nos va a llegar cuando nos vayamos a votar, y aquello era de verdad una olla a presión. La señora que estaba allí poniendo orden, había mesas añadidas con personal de refuerzo, no ha podido ser más amable dando todas las indicaciones, nadie ha perdido la calma del personal que había allí, y de verdad que vaya 50 minutos, vaya retrato sociológico de España. No sé que no se puede elevar la anécdota a categoría, pero he salido preocupada, y después he escuchado el trozo del mitin de Feijóo y de verdad que me ha anudado el estómago. O sea, hay que ser muy responsables en momentos como este para no alimentar ningún tipo de teoría conspiranoica, porque hay una tendencia a comprar todo tipo de mensajes de este estilo, la verdad. Morillo, un beso, adiós. Un besito. Juliana. Enrique. Hola. Sí. Sí, ¿se oye mejor? Sí, se oye mucho mejor. Bien. No, yo os decía que creo que estamos ante unas estrategias premeditadas que ya se vieron claramente en la campaña del 28 de mayo, que acabó como acabó con la presidenta de la Comunidad de Madrid anunciando para estas que se está urdiendo un fraude electoral generalizado. Yo no recuerdo he vivido todas las elecciones democráticas en este país desde junio del 77, no recuerdo jamás desde el año 77 haber escuchado una cosa de este género en este país. Esto se escuchó por primera vez en España la noche del cierre de campaña del 28 de mayo. Hubo una acusación formal, directa, proclamada, gritada, de fraude electoral masivo. En las circunstancias que se produjo aquel cierre de campaña, no los olvidemos, entre otras cosas porque al lunes siguiente ya todo el mundo se había olvidado, y de algunos asuntos que se hablaron en la última semana de la campaña local nunca más se supo. Es algo absolutamente misterioso. Bueno, sí, se supo una cosa, se supo que había un señor en Mojácar que estaba detenido, el sepulturero del pueblo, y que también estaba involucrado en aquel asunto de presunta compra de votos por correo, en la que se habían detenido algunos militantes socialistas. Resulta que el sepulturero trabajaba para el PP, ¿no? Pero esto se supo el lunes. Esto forma parte
casi de la crónica negra de estos días, y posiblemente tiene la importancia que tiene si no estuviese enmarcada, o sea, tendría relativamente poca importancia, porque en todas las convocatorias electorales hay incidentes de este tipo que no suelen magnificarse ni situarse en el centro del discurso, pero esta vez fue así, y a chorro. Y ahora se está repitiendo, y esto hay que tenerlo muy claro. Esto no es una anécdota de hoy, no lo es en absoluto. O sea, la cuestión de la deslegitimar al adversario, deslegitimar al que durante estos años ha gobernado, yo lo vengo insistiendo y lo insistiré hasta el último día. Es la clave, es el eje, es el centro argumental de esta legislatura que ahora concluye. Y vamos a ver cómo concluye. Adelanto lo siguiente: sea cual sea el resultado de esas elecciones, yo seguiré defendiendo que el futuro gobierno de España, sea cual sea, quien lo componga, es plenamente legítimo. Y a los que han defendido lo contrario, en estos momentos les debería caer la cara de vergüenza les debería caer. Y por lo tanto lo de esta tarde pues forma parte de esta estrategia, es decir, de ir zarandeando el ambiente, de ir creando un marco de sospecha, y no es verdad de que eso no tiene sentido, porque si alguien que va por delante de las encuestas, ¿por qué va a denunciar la posibilidad de fraude electoral? Pues sí que hay sentido, sí que hay un resorte, sí que hay un motivo, sí que hay una estrategia, sí que hay una mirada hacia eso, porque lo que se trata es de incrementar la rabia de la gente, porque estas elecciones van sobre la rabia de la gente, provocar la rabia de la gente. Este es el propósito, no hay otro, este es el propósito. A mí, cogiendo el hilo, ¿no?, que estaba planteando ahora mismo Enric, a mí esto me preocupa particularmente porque en ocasiones falta pedagogía para explicar cómo funciona el propio sistema. Hay gente, por ejemplo, que se piensa que el voto por correo no se cuenta en la misma urna esa noche cuando se cierra el colegio a las 8. Y yo creo que esto merece la pena recordárselo a la audiencia ahora mismo. A lo largo de la jornada electoral, los carteros entregarán a los presidentes de mesa el voto que ya se ha emitido dentro del territorio nacional español y, por lo tanto, se deposita dentro de la urna, y cuando se abren esas urnas a las 8 de la tarde se cuentan con el resto de votos. Los que se cuentan 3 días después son los votos del exterior, que esos van directamente a la Junta Electoral. Pero claro, la gente de verdad se piensa que puede haber una especie de situación parecida a la de Estados Unidos, en la que de repente dé un vuelco el resultado radical, o que de repente se puedan trucar las elecciones o similar. Y yo creo que aquí hay un primer elemento que es fundamental, un dique que hay que levantar contra todos estos bulos y esas mentiras, que es la buena información. Y a lo mejor tendremos que hacer más pedagogía de las que hemos hecho hasta ahora, explicando cómo funciona nuestro sistema de conteo de voto, que es artesano, que por favor que no cuenta Indra los votos, que lo cuenta la gente que está in situ en el colegio electoral con interventores y apoderados. Y esto es fundamental recordarlo, porque esto es un camino muy peligroso, insisto, esto es un camino sin retorno. El momento en el que el sistema electoral está deslegitimado en su conjunto, se abre la puerta a un montón de fantasmas, y yo creo que hay que ser muy cuidadosos, y los líderes políticos deberían ser mucho más cuando hablamos de un caudal tan delicado como es la voluntad popular expresada en las urnas. Bueno, hoy lo que ha hecho Feijóo ha sido irse a Murcia a enviarle desde allí una advertencia a Vox en un territorio en el que los de Abascal están bloqueando la investidura del presidente autonómico, candidato del PP a la reelección, López Miras. Si el sanchismo y Vox quieren seguir de aliados, que lo sean. Si el sanchismo y Vox quieren seguir demostrando que teníamos razón y que tienen los mismos intereses, que lo hagan. Si el sanchismo y Vox prefieren que siga el gobierno sanchista, que lo digan. Y junto a Feijóo, allí en Murcia, estaba Aznar con un mensaje en la misma línea a Vox. Si siguen poniendo palos en las ruedas de la bicicleta va a seguir adelante y los palos se van a caer. No es el momento de poner palos en la rueda, sino de empujar fuerte la bicicleta hacia una gran victoria mayoritaria del Partido Popular. Así que advertencias a Vox en Murcia de la Moneda. Feijóo ha estado en Alicante con Carlos Mazón, que mañana será investido presidente de la Generalitat Valenciana, con un pacto de coalición, un gobierno de coalición con la extrema derecha. Feijóo con esa doble estrategia del PP en un mismo día. Por la mañana marcando todas las distancias del mundo con Vox en Murcia,
por la tarde avalando ese acuerdo de coalición, matrimonio político en la Comunidad Valenciana. Allí en Alicante ha estado Mariela Rubio. Mariela, buenas noches. Buenas noches. Sí, una conjura contra Vox y su bloqueo en Murcia y un discurso, sin embargo, bien distinto aquí en Alicante, cuna del próximo presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que va a gobernar en coalición con Vox a partir de mañana, que es cuando está previsto tenga lugar su debate de investidura. Sánchez nos dice con quién tenemos que pactar, pero no nos vamos a someter, decía Núñez Feijóo. Un presidente que quiere gobernar perdiendo no tiene legitimidad, decía el líder del PP. Se pasa todo el rato hablando de los pactos, pero ¿por qué vamos a tener que someternos? Nosotros con nadie, ellos con todos. Gana usted, gobierne. Ganamos nosotros, déjenos gobernar. No. ¿Sabéis por qué dice que no? Porque sabe que va a perder. No merece ser presidente. Un presidente en un país tiene que estar legitimado. Tiene que estar legitimado en primer lugar por haber ganado. Hablaba así un Feijóo que ha pedido a los suyos, eufóricos por el triunfo de su líder en el debate, no relajarse y no dar nada por ganado. Amigos, el mayor riesgo que corre en este momento el PP es pensar que después de ganar un debate se están ganadas las elecciones. Eso es una soberbia en la que no podemos caer. Aquí no está ganado nada. Simplemente hemos sido mejores en el debate, nada más. Por tanto, hasta el último día, todo es trabajo. Mañana Feijóo viajará a Ermua para clausurar un homenaje a Miguel Ángel Blanco y por la tarde celebrará mitin en Burgos junto a otro presidente que gobierna con Vox, Alfonso Fernández Mañueco. Vamos a analizarlo ahora en detalle, pero antes es que acabamos de conocer una noticia tristísima. Sabéis cómo esta mañana un coche con 3 chavales de nada, 19, 21 años, ha sido arrollado por un tren en un paso a nivel en Galicia, en la provincia de Lugo. Uno de ellos ha muerto en el acto, el copiloto de 21 años. Bueno, acabamos de saber que otro de los jóvenes de 19 también acaba de morir. Lara Salgado, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Sí, se trata del conductor de apenas 19 años que permanecía en estado grave en el hospital de Lugo. Acaba de fallecer. Es la segunda víctima mortal de este siniestro que tiene lugar, como dices, esta mañana en el sur de Lugo. Los jóvenes eran becarios, además de la empresa Telice, una compañía encargada del mantenimiento de las vías ferroviarias, y llevaban trabajando apenas desde el mes de mayo, con un convenio entre su centro y la Junta de Castilla y León. El otro ocupante del vehículo, de 22 años, sigue hospitalizado en el Hospital Universitario de Lugo. Gracias, Lara. Hora 25. Ahí quedan esas dos frases que escuchábamos, advertencia conjunta de Feijóo y Aznar a Vox. Aznar a los de Abascal: si siguen poniendo palos en las ruedas de la bicicleta va a seguir adelante y los palos se van a caer. Feijóo a los de Abascal: si el sanchismo y Vox quieren seguir de aliados, que lo sean. Si el sanchismo y Vox quieren seguir demostrando que tienen los mismos intereses, que lo hagan. Lucía, son palabras mayores. Decirle a Vox, con quien te vas a tener que entender de alguna manera u otra, decirle a Vox que es aliado del sanchismo y que comparte intereses con Sánchez. Bueno, tenemos que hacer el análisis de en qué circunstancias estamos, en qué situación está la campaña electoral y cuáles son las expectativas que se tienen a propósito de quién puede gobernar. En este momento el Partido Popular, después del debate, tiene una estrategia que puso de manifiesto en el debate y hoy en Murcia igual, que tiene una estrategia que pasa por intentar captar a los votantes de Vox, al menos a una parte, aunque sea pequeña, de los votantes de Vox. El Partido Popular ha asumido ya a todos los votantes de Ciudadanos prácticamente. Según los sondeos, esto es muy difícil de calibrar, ¿no? Pero bueno, según los sondeos, hay una parte del PSOE, de los votantes de centro izquierda, una parte pequeña, que también se puede haber ido ya. Yo tengo muchas dudas sobre las cifras que se dan en concreto, pero bueno, vamos a imaginarnos que efectivamente hay una parte, aunque sea pequeña, de centro izquierda que, digamos, pues está decidida a votar al Partido Popular. Pero con eso al Partido Popular seguramente no le llega para gobernar en solitario. Hay en este momento, según lo que explican el equipo de campaña de Feijóo, hay una docena aproximadamente de diputados, de escaños, que están pendientes de unos pocos votos, de unos porcentajes de pocos votos que puedan caer del lado de X partidos, y el Partido Popular está intentando que esa cantidad de diputados caiga de su lado. La idea fuerza de Feijóo, que creo que es una idea, en mi opinión, desde el punto de vista electoral y de fondo,
con bastante potencia, es: a mí no me gusta Vox. Si a ustedes tampoco les gusta Vox, lo que tienen que hacer es votarme a mí para que pueda gobernar en solitario. Él no asume el bloque. Otra cosa distinta es que lo tenga que asumir el 24, pero en este momento él no asume el bloque, igual que Pedro Sánchez no asumía el bloque de Podemos en la última campaña electoral. Luego no tuvo más remedio, pero Feijóo no asume el bloque. Feijóo lo que quiere es un gobierno en solitario y para eso necesita muchos escaños que en este momento no están garantizados por las encuestas. No voy a poner cifras, ¿vale? Podemos hablar de 160, podemos hablar de lo que sea. Pero para eso necesita unos cuantos votantes de Vox que en este momento, o en la campaña electoral, o antes no tenía. Por tanto, creo que la estrategia del debate y todo esto que está pasando ahora va encaminado en esa dirección. Estratégicamente es así. El equipo de campaña del Feijóo lo ha planteado así. Por eso estamos oyendo todos esos mensajes, ¿no?, dirigidos a Vox. Identificando, o sea, el llamamiento es a los votantes, no a Vox, es a los votantes. Oiga, si ustedes votan a Vox, que sepan que el Partido Popular no va a tener mayoría para gobernar en solitario y se puede quedar Pedro Sánchez. Bueno, eso ya es algo, en fin, que añaden y tal, pero lo que digo es que tiene un sentido, ¿vale? Tiene un sentido estratégico, en mi opinión. No es algo gratuito, no es algo que por la mañana se levanten y digan vamos a decir esto. O sea, tiene un sentido. Que esto vaya a ser eficaz y vaya a conseguir el resultado que el Partido Popular busca, esto no lo sabemos, esto solo lo sabremos el 23, pero yo creo que la estrategia está clara. Enrique. Bueno, la estrategia quizás sea esa. La realidad es que mañana se lleva a cabo la investidura de Carlos Mazón en Valencia, previo pacto con Vox para la formación de un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox. Y Valencia no es cualquier cosa. Valencia es la cuarta comunidad autónoma española, por detrás el número de habitantes de Andalucía, de Cataluña y de Madrid. Una comunidad muy importante. Valencia hoy es el marco principal de la nueva fase política española, y en ese marco principal de la nueva fase política española pues se ha decidido crear un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox, que anuncia a todos los españoles pues la posibilidad de un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox a escala nacional. Digo esto por una razón, porque existían otras alternativas posibles en Valencia. Por ejemplo, este gesto que vivimos en el debate, ¿no?, del pasado lunes, cuando Feijóo le pide que se deje votar a la lista más votada. Esta estrategia se podría haber sido en Valencia, es decir, antes de entrar en la negociación para la formación de un gobierno de coalición, cabía la posibilidad de que el Partido Popular en Valencia se hubiese dirigido al Partido Socialista y le hubiese dicho: oiga, me queda primero, no me gusta, de entrada no me gustaría tener que cerrar un acuerdo con Vox, os pido que os abstengáis. Y en el supuesto, pues posible, probable, no voy a decir que no, probable, bastante probable, que el Partido Socialista hubiese dicho: pues mire, no nos abstenemos, entonces se entra en la negociación. Pero se hizo todo lo contrario, es decir, se hizo una negociación rapidísima, una negociación relámpago que posiblemente empezó, si no la misma noche electoral, el día después de conocerse el resultado de las elecciones, para amarrar rápidamente ese pacto. Es decir, que había una fuerte voluntad, una fuerte determinación de cerrar un pacto con la extrema derecha, insisto, en la principal comunidad autónoma que estaba en juego en estos momentos en las elecciones del 28 de mayo. Sí, la comunidad de referencia. Y ahí creo que están las cosas. Luego se pueden hacer, no sé, equilibrismos verbales en los mítines y no sé, y decir que Vox y el PSOE son lo mismo. Bueno, todo, en los mítines se puede decir todo y lo contrario de todo. La cuestión es si eso encaja con la realidad o no encaja.
De todas maneras, la región de Murcia es curioso, ¿no? Porque se habla de derogar el sanchismo en la región de Murcia, donde lleva el PP gobernando desde el año 1995, y justamente un escenario donde yo creo que Vox y PP se pueden permitir el pulso. Es decir, donde no se lo podían permitir seguro era en Extremadura, donde la mayoría de la derecha estaba cogida por los pelos y en caso de repetición no se sabe si hubieran tenido la capacidad para después sumar. Pero en la región de Murcia la fuerza de PP y Vox combinada está por encima del 60%, y esto les permite poder alargar esta disputa como poco hasta después del 23J, porque yo creo que muchas investiduras tendrán lugar después, ¿no? Pero también es cierto que para el votante de derechas ahora también hay un mensaje un poco contradictorio, ¿no? Porque si yo ahora mismo soy un votante que está indeciso entre PP y Vox, ¿dónde estoy? ¿En la Comunidad de Valencia o en la región de Murcia? Es decir, ¿mi voto va a servir para que después pueda empujarse al PP hacia la derecha y acabar con Sánchez en el gobierno y formar juntos una coalición como ha ocurrido en la Comunidad de Valencia? ¿O se van a pelear PP y Vox como ocurre en la región de Murcia y va a intentar el PP explorar pactos con otros partidos y por lo tanto me va a ningunear? Yo entiendo que ahí también hay una señal contradictoria, porque un elemento sí tienen los bloques, ¿no? Que es que clarifica las alianzas. En un principio el votante ya sabe con quién van a pactar. Esto, quien más lo sufrió en el ciclo anterior era Ciudadanos, que Ciudadanos le pegaban todos por todos los lados porque no estaba claro, ¿no?, con quién iba a terminar pactando. Pero yo comprendo lo que decía Lucía de la estrategia que está proyectando el PP, y es verdad, las encuestas indican que ahora mismo el PP está consiguiendo en flujo neto de entrada aproximadamente un 15% del votante de Vox. Pero ahora hay un equilibrio que es enormemente difícil y muy paradójico, fíjate. El Partido Popular es muy probable que sea la primera fuerza, ¿vale? Y una parte de ese crecimiento lo hará también a costa de Vox. Pero por cada voto que pierde Vox al estar por debajo del umbral del 15%, en términos de escaños la pérdida de Vox es dramática. Es decir, en España, pasar de un 15 a un 12% de voto te hace perder, pues tranquilamente, 12-15 escaños. Entonces se puede dar una paradoja curiosa, que es que el PP se ensanche, pero por cada punto que sube el PP, pierde muchos más escaños el bloque. Entonces puede darse la paradoja de que el PP absorba parte de ese voto de Vox, pero luego la derecha acabe por no sumar porque el bloque se empequeñezca, porque precisamente lo que crece el PP no lo compensa Vox. Lo ideal para que sumara su bloque sería que Vox se quedara en el 15 y el PP consiguiera un 32-34, así suman seguro. En este equilibrio tan complejo hay tantas provincias, Pablo, que pueden bailar. Que aquí, yo comprendo los análisis que se hacen, pero es que Feijóo no está en eso. Feijóo no cuenta bloques. Tú cuentas bloques, contamos bloques, los analistas cuentan bloques. Él no cuenta bloques. Pero lo querrá gobernar. Sí, pero él no cuenta bloques. Él no está contando los escaños en bloque. Él no está contando yo con Vox mayoría absoluta, no. O sea, te aseguro que esa cuenta él no la hace. O sea, él está en otra cosa. Es decir, nosotros lo hacemos porque nos dedicamos a esto, ¿vale? Pero ellos están en otra cosa. ¿Y cómo piensa gobernar? No tendrá que pensar con quién va a pactar después, Él está buscando quizá una cosa imposible, pero de momento, mientras no se abran las urnas, pues parece todo posible. Él está buscando los 165 escaños que le permitirían hacer un acuerdo con PNV, Coalición Canaria, Teruel existe y no sé quién, y no necesitaría a Vox. Eso es lo que le está buscando. Que me digas, imposible, es un sueño, es una utopía. Puede ser. Bueno, yo eso no lo... Por pedir... Claro, esto es. Tú y yo contamos así. Él no cuenta así. Y de momento, a ver, yo quiero decir una cosa. Esto no es que Feijóo sea un genio de la estrategia. Quiero decir, Pedro Sánchez, en abril del año 2019, bueno, digamos que hubo un cierto bloqueo de unos cuantos meses, no se puso de acuerdo con Pablo Iglesias renunció para ponerse de acuerdo, luego no se pusieron de acuerdo, y Pedro Sánchez fue a las segundas elecciones con este mensaje. Oigan, no quiero gobernar con Podemos. Lo he dejado muy clarito. Por tanto, por favor... Y perdió 3 diputados y 450.000 votos. De acuerdo. Pero él partía del gobierno. Él no estaba en la misma circunstancia que Núñez Feijóo, ni el Partido Popular estaba en la misma circunstancia. Es decir, que no es nada nuevo, eso es lo que quiero decir. No es que Feijóo esté haciendo ahora algo raro, distanciándose de los bloques. Tampoco Pedro Sánchez quería un bloque. O sea, y esto, mientras no se abran las urnas, no se puede establecer que pueda ser de otra manera. Yo creo, y por hablar de lo que ha dicho Enrique, yo creo que es compatible, Enrique.
por paradójico que resulte, es compatible que Carlos Mazón tenga que asumir, iba a decir que comerse, pero bueno, me parece una expresión un poco vulgar, haya tenido que asumir. No, es que claro, si me hablas de Carlos Mazón y expresiones vulgares respecto a Vox, déjame ponerte esto. Luego acabo el argumento, ¿vale? Claro, es que me lo has puesto votando, Lucía. Carlos Mazón y expresiones vulgares respecto a Vox han publicado en el diario.es un audio en el que se escucha cómo Mazón hace unos meses en una conversación con gente del Partido Popular de Alicante, hablando de la Diputación, dice... es que vamos a escucharlo entero. Estaban haciendo cabos. Solo en la Alicante ciudad pasar de 9 a 13 o 14 concejales es el diputado que me falta. Y el segundo es el de Villena, que ya lo tengo. Mazón está echando cuentas con su gente sobre los diputados que sacarían. Y entonces... La Dipo la veo muy... En el peor de los casos tendríamos que chuparse a uno de Vox que vienen aquí a tocar los cojones. La Dipu la veo muy segura. En el peor de los casos tendríamos que chupársela a uno de Vox que vienen aquí a tocar los cojones. Palabras de Carlos Mazón, que mañana va a ser investido con los votos de Vox, presidente de la Generalitat Valenciana. Bueno, yo no voy a comentar el estilo que tiene Carlos Mazón de hablar de política o de hablar de lo que sea. Lo que yo quería decir es que es compatible que Carlos Mazón, que por cierto hizo esos acuerdos sin que la dirección del Partido Popular lo supiera, esto es un dato por lo que pueda, pero es compatible que Carlos Mazón tenga que asumir una presidenta de las Cortes que se salga de una pancarta contra el último asesinato de violencia machista. Es compatible con que tenga que asumir que un torero asuma las competencias de cultura, con lo que eso puede llegar a suponer, que tenga que asumir la futura presidenta de Extremadura, pues un consejero de Vox, y que tenga que asumir el futuro seguramente presidente de Aragón, que las Cortes de Aragón sean presididas por una persona del perfil de la presidenta de las Cortes de Aragón. Yo creo que es compatible eso con que Feijóo utilice esas circunstancias para decir, ven ustedes como no es bueno el acuerdo con Vox, pues como ustedes creen que no es bueno y yo también creo que no es bueno, pues mejor que me voten a mí y así no tendré que entenderme con Vox. Es compatible, es decir, es así, es compatible. Voy a ti, Enrique, pero antes, sobre cómo la derecha termina asimilando posiciones de la extrema derecha para que ésta no le coma el terreno electoral. Hoy se ha visto claramente en el Parlamento Europeo. El PP europeo ha unido sus votos a los de la ultraderecha para intentar tumbar la ley de restauración de la naturaleza, que es una ley clave del Pacto Verde Europeo. Es una ley por la cual, entre otras cosas, se recuperaría de aquí a 2030 por lo menos el 20%, mismos están dañados por el impacto humano. Y hay además muchas otras medidas que son fundamentales para darle la vuelta a la degradación natural que estamos viviendo en Europa. Bueno, esto iba en una ley. El PP europeo, y bueno, con el español dentro, y la extrema derecha han intentado tumbarla, no la han conseguido por los pelos. El proyecto se ha aprobado en el Parlamento Europeo, ahora sigue su periplo europeo, que esto también es complejo, pero es muy llamativo que esta ley, que está impulsada precisamente por la Comisión Europea, comisión presidida por una señora con mucho peso en el PP europeo, Ursula von der Leyen, la ley ha contado con un amplísimo rechazo de los eurodiputados del PP europeo, que están a las órdenes del líder del PP europeo, que es Manfred Weber, que no puede ni ver a Ursula von der Leyen, está muy enfrentado a ella y ha encontrado aquí, en esta ley de restauración de la naturaleza, ha encontrado un punto en el que pensaba, joder, esto la erosión o tal, la matamos. Bueno, no lo han conseguido. Vámonos a Bruselas, informa desde allí para la SER Beatriz Ríos. Ni las estrategias ni la presión de Weber han sido suficientes esta vez para tumbar la ley de la restauración de la naturaleza. La posición negociadora del Parlamento ha salido adelante a pesar de la oposición de la ultraderecha y los populares europeos y, por cierto, con algún voto de miembros de la formación de Weber que se han saltado la disciplina de grupo. And it is adopted. Así lo celebraba el resto de grupos tras conocerse el ajustadísimo resultado. Por apenas 36 votos ha sido aprobada la posición del Parlamento, que ya diluye considerablemente algunos de los objetivos de esta legislación, que aspira a contribuir a la protección de los ecosistemas y la biodiversidad, pero también a la recuperación de la tierra para garantizar la seguridad alimentaria. El texto final, eso sí, lo tienen que negociar aún Consejo y Parlamento, y esa negociación será bajo la presidencia española.
el negociador jefe de esta ley en el Parlamento Europeo es un diputado precisamente de España, es el socialista César Luena. Señor Luena, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Le hemos visto sudar tinta en los últimos días, ¿eh? No las tenía todas consigo. No, porque claro, lo explicabas muy bien ahora, la alianza del PP con los ultraconservadores, los antieuropeístas, que son esos grupos, FR, Identidad Nacional, Identidad y Democracia, pues por tanto, bueno, pues claro, eso da un giro, da un vuelco, el PP se sale de la centralidad, traiciona el Pacto Verde Europeo, y eso ha hecho que los números pues se ajustaran mucho, pero al final, os escuchaba ahora lo que estabais hablando de los bloques y de los números, bueno, pues al final los números no les han dado, nos han dado a nosotros, y hemos conseguido que esta ley siga su trámite, porque al final estábamos hablando de si el Parlamento Europeo bloqueaba la negociación de una ley de la naturaleza, que era un poco marciano, después de todo lo que hemos aprobado en relación con la lucha contra el cambio climático. Así que sí, es verdad que hemos sudado tinta, pero ha sido para bien, porque al final hemos ganado. Y en los próximos meses decías que será complicado, pero bueno, yo espero que la presidencia española va a dar un impulso definitivo. La próxima semana vamos a tener ya la primera reunión con la presidencia de la vicepresidenta Teresa Rivera, y a partir de ahí yo calculo que para diciembre, enero podemos tener una ley de la naturaleza con la oposición de los negacionistas, a los que se ha sumado a última hora en esa estrategia de irse con la extrema derecha el PP europeo, que es bastante lamentable. Señor Luena, hay mucha gente del campo que nos está escuchando a esta hora en la cadena SER, gente que vive del rural, del agro, de la ganadería, y que ha escuchado entre los argumentos para votar en contra de esta ley que va a suponer la ruina para el mundo rural. Me gustaría que le explicara su posición, que es la posición del Parlamento Europeo, a este oyente que ha escuchado esto en los últimos meses. Claro, es que lo primero, contraponer defensa de la naturaleza a intereses de agricultores o ganaderos o pescadores es un desastre. Es que es complementario. Esta es una ley de defensa para la naturaleza, pero con el sector primario. Es que no puede ser además de otra manera, no hay otro camino. En el artículo 1, en los compromisos que finalmente cayeron, pero que lo vamos a recuperar ahora en la negociación, hablábamos claramente de introducir como objetivo básico principal la seguridad alimentaria. Y ahí estamos hablando del sector primario. ¿Qué ocurre? Que hay unas máquinas de propaganda muy potentes, de bulos, de mentiras, que están diciendo, no, es que si defendemos los ecosistemas atacamos a los agricultores. ¿Pero cómo? Pero si hay unos ecosistemas sanos, eso siempre será mejor para la agricultura y para la ganadería, siempre. Aquí, a mí siempre me queda la tranquilidad de decir que esta ley la han hecho unos servicios de la Comisión Europea que tienen un equipo científico enorme, no solo europeo, también del ámbito internacional, y que tiene el visto bueno de Ursula von der Leyen, que como has dicho, no es ninguna ecologista peligrosa, es una señora de la CDU, es decir, del corazón de la derecha europea en Alemania. Por tanto, a los oyentes, que sean muchos, agricultores y ganaderos, esta ley solo va a beneficiarlos, porque si hacemos que los ecosistemas sean restaurados y por tanto recuperamos los problemas que tienen, porque hay una degradación que la podemos notar, que sabemos que existe en los ríos, en los bosques, en los humedales, eso siempre será bueno para la agricultura. Así que esta ley defiende la restauración de la naturaleza, pero con el sector primario. Y es muy comprensiva y muy flexible. Lo ha sido siempre, y es más, los socialdemócratas, que hemos aportado más de un tercio de los votos para que sudando tinta lográramos alcanzar el acuerdo para sacarla adelante, hemos garantizado que la seguridad alimentaria sea un objetivo principal de esta ley, en el artículo 1. Señor Luena, gracias por atender la llamada de la cadena SER. Buenas noches. Un saludo para los oyentes. Gracias. Enrique, ¿cómo puede ser que la restauración de los ecosistemas naturales se esté mezclando con la guerra cultural? Incluso eso. Bueno, está en curso una dura campaña política, una dura pugna política en el ámbito europeo, que tiene como escenario pues esta confrontación, esta dialéctica sobre la transición ecológica y sobre los intereses de los sectores agrarios, ganaderos. Un ejemplo muy reciente, es decir, acaba de caer el gobierno de los Países Bajos
encabezado por el liberal Mark Rutte, viejo conocido de la política española. Fue duro, muy duro el Rutte cuando se negociaron los fondos europeos. Su gobierno, sabéis que en los Países Bajos pues ha habido siempre desde hace muchísimos años pues gobiernos de coalición, y el gobierno de coalición se ha roto. Se ha roto después de que las elecciones provinciales las ganase el movimiento campesino ciudadano, una nueva formación política que enarbola los intereses de la agricultura y sobre todo de la ganadería en los Países Bajos, ¿no? Estamos asistiendo a nuevas tensiones. La cuestión de la transición ecológica genera tensiones que se han visto agravadas por las consecuencias de la guerra en Ucrania. Pensemos, por ejemplo, que en Alemania en estos momentos, pues, un país que ha dado siempre mucha importancia en los últimos años a la política ecológica, que ha tomado decisiones tan drásticas como cerrar sus centrales nucleares, en estos momentos está quemando carbón a las puertas porque la crisis con Rusia pues le ha obligado a dejar de comprar gas a Rusia, ¿no? Pienso que este es un marco muy fuerte. Por ejemplo, pensemos en el gobierno polaco, aliado a ultranza, el que más apoya en palabras y en armamento a Ucrania, pues vetando las importaciones de grano ucraniano en Polonia, porque en octubre hay elecciones y esas importaciones ponían nerviosos a los agricultores polacos, ¿no? Esta es una línea que en estos momentos atraviesa toda Europa y que está empujando al Partido Popular Europeo, como se comentaba antes, pues a buscar acuerdos con algunos de los partidos de la extrema derecha. Ellos ya lo están verbalizando claramente, y Antonio Tajani de Forza Italia esta semana pasada lo decía muy claramente, es decir, vamos a hacer acuerdos con los partidos de la extrema derecha que sean atlantistas, es decir, la condición puede ser de extrema derecha, pero si estás a favor de la OTAN, no hay problema. No vamos a pactar con aquellos de la extrema derecha que presenten relaciones, digamos, no deseables con Moscú. Por ejemplo, el Frente Nacional francés. Esta es la nueva línea. Los únicos que se resisten a esa nueva línea son los de la CDU, los conservadores alemanes. Hoy mismo en La Vanguardia y en otros periódicos había unas declaraciones del líder de la CDU diciendo lo siguiente: nosotros, bajo ningún concepto, vamos a pactar con la extrema derecha alemana. Y luego añadía, y no queremos dar lecciones a otros sobre lo que deben hacer. Y en España lo que está ocurriendo es que se está desplegando esta política pues de acuerdos preferentes entre el Partido Conservador, que es el Partido Popular, y Vox, que es la extrema derecha. Esto es lo que está ocurriendo. 2 y 2 son 4. Otra cosa es que evidentemente el que encabeza el Partido Popular, pues hombre, si pudiese conseguir 165 diputados y con otro tipo de pactos pudiese gobernar, lo preferiría. No tengo la menor duda de ello. No creo que el señor Núñez Feijóo sea un falangista, la verdad, lo digo sinceramente, no lo es. No parece, ¿no? No lo es. Pero está entrando, veamos el asunto bajo un prisma estrictamente político, de análisis político. Están entrando en otra dimensión. Y están entrando en otra dimensión en España, pero se está entrando en otra dimensión en el resto de Europa, excepto Alemania, y esta excepción es muy importante en términos históricos, excepto Alemania. Y todo esto lo veremos plasmado con mayor claridad, con mayor rotundidad, en las elecciones europeas del año que viene, de junio del año que viene, que serán unas elecciones europeas importantísimas, porque se pondrá en discusión el modelo de Europa, exactamente cómo evoluciona Europa en los próximos años. Este es el fondo de la cuestión, y sin entender o sin pasar por este fondo de la cuestión no entenderemos bien los movimientos que se están produciendo en España. Los movimientos que se están produciendo en España, que no son ni anecdóticos, ni meramente tácticos, ni circunstanciales, son movimientos de fondo, corresponden a movimientos de fondo que en estos momentos se están produciendo en el ámbito de la Unión Europea. Tengo a Simón y a Méndez con las manos levantadas. En 2 minutos.
Tremendo Alcaraz. Yago de Vega, buenas noches. Hola, Aimar, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, nos estamos acostumbrando a decir eso de tremendo Alcaraz, qué partidazos hace, qué es lo que está haciendo. ¿Sabes lo que pasa? Que hoy lo comentábamos en la redacción y nos da un poco la sensación que como venimos de 20 años de Rafa Nadal, que lo normal es tener a un español en los Grand Slam en cuartos de final, en semifinales y ganando títulos de Grand Slam, muchas veces no le damos el valor que tiene a un chaval de 20 años que acaba de llegar a esto y que ha conseguido alcanzar su por tercera vez las semifinales de un Grand Slam. Y entonces, como venimos de estar acostumbrados con eso, yo creo que hay que poner en valor también lo que hace Carlos Alcaraz, que esto no es normal. Con 20 años estar donde está y estar jugando como lo ha hecho hoy contra Rune, que es un chaval que es de la misma generación al que ha pasado por encima, yo creo que hay que ponerlo en valor y hay que ponerlo en un contexto diferente de estamos muy mal acostumbrados y vamos a disfrutar de esto que no sabemos cuánto nos va a durar y sabiendo que tenemos un Carlos Alcaraz de futuro y evidentemente de un presente maravilloso, y el presente pasa por jugar las semifinales el viernes contra Medvedev. Va a ser un rival durísimo, el ruso, y por el otro lado del cuadro tenemos a Djokovic, que va a jugar contra Sinner, otro de esa nueva generación de tenistas que van a estar muchos años dando éxitos en el mundo del tenis, y todos deseamos, ¿no?, que después del viernes, la gran final del domingo, por qué no decirlo, sea un Djokovic-Carlos Alcaraz, y que Carlos Alcaraz, por supuesto, gane. Larguero de tenis esta noche. Venga, sí, Yago, señor, adiós. Y la ropa para mañana, Luismi Pérez, muy buenas. Buenas noches, Aimar. Pues en el Cantábrico, Galicia, Castilla y León, mañana por la mañana, un suéter no estará de más porque baja la temperatura. Y también una ropa que podamos llevar en una madriguera, en este caso, en el Guadalquivir y en Canarias, porque allí va a volver a hacer mucho calor y mejor meterse a cubierto y esperar a que se vuelva a hacer de noche, porque mañana en el Guadalquivir y en Medianías de Canarias volveremos a los 40 grados. Alguna lluvia tímida tendremos en el Cantábrico, sobre todo por la mañana, y también en la costa valenciana, donde hoy hemos tenido también en Murcia o en Almería temperaturas de 36 a 45 grados. Mañana nada de esas temperaturas. Hasta mañana, Luismi. Hasta mañana. Hemos escuchado al inicio de esta mesa del análisis cómo Feijóo hoy ha dicho: pido a los carteros que entreguen todo el voto por correo independientemente de sus jefes, dejando en el aire ese asunto. Después el Partido Popular ha salido a aclarar a través de unas escuetas líneas, ha salido a decir que Feijóo a lo que se refería es a que Correos tenía que poner más medios, pero es que la secretaria general del Partido Popular, la número 2 del Partido Popular, Cuca Gamarra, esta noche en la COPE, ha incidido, bueno, escúchenlo ustedes. Cuando uno sabe lo que está pasando y la dirección de Correos tiene todos los datos y no pone todos los medios, le están pidiendo y se resiste a ellos, pues evidentemente debiera de ser más diligente, y si no lo es, puede parecer que no quiere serlo, y por tanto tiene que serlo. Y no hay que olvidar tampoco quién está al frente de Correos y la relación directa que tiene con Pedro Sánchez. Simón. Perdón, o sea, es decir, lo que está deslizando Cuca Gamarra es que de manera deliberada los carteros no están queriendo entregar los sobres para que la gente pueda ejercitar el derecho a voto. No tanto que los carteros no estén queriendo, sino que Correos, la dirección, no pone todos los para medios. Vamos a volver a escucharlo y salimos de dudas. Cuca Gamarra. Cuando uno sabe lo que está pasando y la dirección de Correos tiene todos los datos y no pone todos los medios, le están pidiendo y se resiste a ellos, pues evidentemente debiera de ser más diligente, y si no lo es, puede parecer que no quiere serlo, y por tanto tiene que serlo. Y no hay que olvidar tampoco quién está al frente de Correos y la relación directa que tiene con Pedro Sánchez. Bueno, es decir, en la entrevista que hemos tenido al principio has dicho que se ha reforzado la plantilla en 10.400. Bueno, ayer comisiones obreras. Quiero decir, otra cosa es que, digamos, por supuesto, y yo creo que es evidente que, claro, entrando en el tema. Claro, si entramos en la cuestión de fondo, por supuesto que el refuerzo al personal en plantilla de Correos es algo importante, igual que una cosa que, por cierto, se debería haber hecho desde la Junta Electoral Central y que yo creo que hubiera sido muy recomendable, que es doblar la asignación a las personas que estén en mesa, porque ahora se paga 70 euros, pero se podría haber doblado esa asignación para que la gente no se escaqueara. Sí, pero si aquí no estamos hablando tanto de los refuerzos o demás. Sí, pero estamos hablando, quiero decir, la dirección de Correos ha reforzado, ellos dicen en 19.000, los sindicatos pueden considerar pueden considerar lo que quieran, obviamente, los sindicatos están en su derecho, que es insuficiente o que habría que poner el doble, pero la cosa está en que aquí Cuca Gamarra lo que está diciendo es que puede parecer
O sea, ha dicho si no se ponen esos refuerzos. Sí, si no ponen todos los medios que les están pidiendo y se resiste a ellos, pues evidentemente se debería ser más diligente. Y si no lo es, puede parecer que no quiere serlo. Y no hay que olvidar tampoco quién está al frente de Correos y la relación que tiene con Pedro Sánchez. Esto no es una cuestión laboral. Pues entonces parece que... ¿Y esta va a ser la línea que va a mantener el Partido Popular? O sea, esto es lo que va a plantear a propósito del voto por correo. Lo digo porque muchos de sus votantes están también implicados en ese proceso. ¿Está de verdad seguro que quiere transitar este camino? Bueno, yo entiendo perfectamente. Yo pensaba, de hecho, y te lo digo honestamente, Aimar, que cuando ha salido Núñez Feijóo en el meeting después hablando de lo del tema de las plantillas, estaba stricte sensu recogiendo cable, ¿vale? Había entendido que a lo mejor se había pasado con lo que había planteado al principio y dice, no, perdón, me refería realmente a las plantillas. Lo podría haber puesto explícitamente en el meeting. Pero claro, no lo ha hecho. Y ahora de repente vemos que esto es una estrategia concertada. O sea, yo estoy un poco sorprendido, la verdad. No puedo opinar si es una estrategia porque a mí eso no me consta, no lo sé. Cuando se pronuncie el partido sobre esto, veremos a ver si realmente están poniendo en duda la actitud de... decir, el partido se ha pronunciado esta noche. O sea, Cuca Gamarra el partido es la número 2 del partido. Bueno, pero pues, no es improbable que haya sido una salida de tono o una exageración, no lo sé. Es verdad que ayer Comisiones Obreras, concretamente el líder de Comisiones Obreras en Correos, hizo unas declaraciones muy duras en las que dijo que la dirección de Correos estaba engañando, que no se estaban poniendo todos los recursos. Digo, no estoy justificando. No, sí, te entiendo. Estoy refiriéndome a que no es solo, a que efectivamente hay dentro de Correos, como es lógico, porque efectivamente el aluvión, o sea, todo esto que está pasando en Correos es lógico. Pero a lo que voy es que hay un salto enorme entre una disputa entre la dirección y los sindicatos de Correos sobre cuántos refuerzos se ponen y la tesis de que quizá el presidente de Correos no se están poniendo esos refuerzos porque no se quiere ser diligente con el voto por correo. Pues es evidente lo que ha dicho Cuca Gamarra. Pues es evidente que eso una insinuación un poco peligrosa. Claro, otra vez a lo mismo. No, sobre todo porque a ver, yo lo que digo es ¿cómo saben los que dicen eso que los votos que no se van a contar son del PP o del PSOE? Es que, perdonadme, pero digo, o sea, ¿cómo es posible? Esa acusación es absurda porque el voto, la participación afecta a todos los partidos. Más allá de que entonces no entiendo nada. Hay alguien como el que más necesita una alta participación es natural, por supuesto, naturalmente. Juliana, ¿cómo lo ves? Pues lo que he dicho antes, esto es la siembra de marcos, lo que se llaman marcos mentales, en fin, la sospecha, que es un elemento constante en los debates políticos, pero que en estos momentos está adquiriendo pues un carácter obsesivo en las deliberaciones políticas, y lo estamos viendo en las campañas electorales en muchos países, la sospecha. Es decir, ¿qué pasó en Estados Unidos? Pues se sembró la sospecha durante 4 años, estuvo sespando la sospecha. ¿Quiénes eran los sospechosos? Pues era la administración federal, los periódicos, y eso acabó con el asalto del Capitolio. La sospecha, es mejor dicho, había empezado antes. Es que hemos de repasar lo que viene pasando casi en una década. Hubo una parte de la población de Estados Unidos que llegó a estar absolutamente convencida de que el presidente Obama no era nacido en Estados Unidos, lo cual le invalidaba. Volvemos al tema clave, que es el de la legitimidad, lo cual lo invalidaba para ser presidente de los Estados Unidos. Es decir, que bajo su consideración era un presidente ilegítimo. Restar legitimidad, negar la legitimidad es un arma muy peligrosa y un arma siniestra en un sistema democrático. Y lo que acabamos de oír esta noche, antes en un corte que habéis dado del mitin hoy en Murcia, ¿no? Feijóo ha vuelto a caer en este marco que él mismo había negado cuando fue elegido presidente del PP, que quiso de alguna manera recomponer un poco la línea del partido en aquel momento, y una de las primeras cosas que dijo es que él admitía plenamente la legitimidad del presidente del gobierno. Fue una declaración importante, pero hoy, a 12 días de las elecciones del 23 de julio, ha dicho que Sánchez ya no tiene legitimidad para decidir determinadas cosas o para decir determinadas cosas.
Este es el problema, este es el núcleo de la cuestión, este es el núcleo de la cuestión. Lo vengo insistiendo hasta hacerme pesado desde hace muchos meses, pero este es el núcleo de la cuestión de este deterioro constante de la situación política en España, del cual algún día vamos a pagar seriamente las consecuencias. Esta es la espiral en la que estamos. Y ahora de lo que se trata es de sembrar la duda sobre el resultado final de las elecciones, la sospecha de que no todo el proceso de voto por correo se ha hecho de manera diligente y que se ha hecho, que ha habido una mano oculta que ha movido las cosas en una dirección u otra. Por esto se hace este distingo, ¿no? El distingo entre los carteros y los jefes, entre la tropa y los oficiales. Los carteros son buenas personas, bien intencionadas, evidentemente nadie quiere sembrar sospechas sobre ellos. Oiga, si no os pagan las horas extras y yo os las pago el primer día. Este lenguaje es nuevo, todo esto, estas cosas así no las habíamos oído nunca en este país. Lucía. Si no os lo pagan, os lo pagaré yo en la primera reunión de gobierno, ¿no? Entonces, los carteros son buena gente, los malos son los jefes, que son aviesos, que están conspirando políticamente contra el resultado electoral. Y esto encaja, esto no es anecdótico, esto no es lateral, esto no es fugaz, esto está perfectamente articulado y nos encaja perfectamente con las palabras que concluyó la campaña electoral del PP del 28 de mayo. Se está urdiendo, se dijo entonces, se está urdiendo un fraude electoral masivo. O sea, que la estrategia está perfectamente dibujada desde hace semanas. Un partido que aspira a los 150 escaños, Enrique, está poniendo en duda el resultado electoral. Bueno, yo no sé dónde ves la lógica. El motivo no sé dónde ves la lógica. Pero bueno, ese es el motivo, está más claro que el agua. Vale, venga, uno a uno, Lucía. Yo simplemente quería referirme un poco. Bueno, he estado tentada a no responder nada en el tema de la deslegitimación, porque sé cuál es tu teoría, Enrique, y desde luego yo no voy a negar en absoluto, porque sería negar una realidad que no se puede negar, que hay una parte de la derecha española, una parte muy concreta de la derecha española, que pasa sobre todo por el partido Vox y determinados líderes de opinión de lo que se llama derecha mediática, no lo voy a negar, que nunca han considerado legítimo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Esto es así. Ahora bien, es una minoría. En absoluto el Partido Popular en su conjunto está en esa tesis y, por supuesto, lo que yo de ninguna manera puedo considerar, por si alguien tuviera la tentación de hacerlo así, que el fracaso de las elecciones municipales del Partido Socialista y el gobierno de coalición y el previsible castigo que vaya a sufrir el gobierno de coalición en las elecciones generales, en absoluto se debe a esa deslegitimación. En absoluto. Se debe a sus propios errores, a la propia forma de gobernar y a no saber ver determinadas realidades que estaban ahí y no han sabido ver. Que haya una parte de la derecha que no ha considerado legítimo al presidente del gobierno no es la causa de su derrota electoral. Eso es lo que yo creo. Simplemente, Lucía, ya está. Si te parece, lo podemos discutir. Bien, espero que tranquilamente. Seguro. A partir del 24 habrá oportunidad para discutirlo y entrar en detalles, porque creo que efectivamente los factores que determinan la evolución de la política española estos años no es uno solo, son diversos. Y en fin, yo creo que será muy interesante que esto tú y yo lo podamos discutir a partir del día 24. Pues emplazados quedáis. Aquí tenemos un largo verano de hora 25 la temporada que viene también, si queréis. Simón, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo también creo que hay que intentar reivindicar que los actores que participan de la democracia tengan un poquito más de cultura democrática. Y esa cultura democrática no pasa solo por el asumir los resultados, el comprar la transparencia del proceso, la legitimidad de los propios procesos, incluso el propio sistema parlamentario. Es decir, cada vez que escuchamos
esta tergiversación a propósito de que gobierne la lista más votada, es contravenir cómo funciona nuestro propio sistema parlamentario, cómo funcionan las reglas, el ABC de nuestro sistema democrático. Y en ocasiones ocurre, o parece, que hay muchos actores que de manera deliberada retuercen las reglas a su favor o retuercen la proyección que hacen de las reglas a su favor. Y me da igual, porque lo hemos visto, en este caso estamos viendo en el caso del Partido Popular, que acaba de insistir y no deja de insistir en lo de que gobierne la lista más votada y acaba de formar un gobierno de coalición ahora mismo con Coalición Canaria y con otros 2 partidos insularistas en las Islas Canarias, y no pasa absolutamente nada, porque son las reglas del juego en un sistema parlamentario. Entonces, que estemos todo el rato con esta lógica, yo creo que no termina más que de crispar y de generar polarización y de cambiar cómo los propios actores se acercan a la realidad de la política. Porque lo vamos a ver, porque cuando llegue el 23J, si por ejemplo hubiera mayoría a la derecha, o no la hubiera y a lo mejor hubiera otras configuraciones posibles, vamos a volver otra vez a este proceso hastiante en el cual no habrá negociaciones, sino que habrá presiones, en el que todo el rato se estará intentando doblegar al otro partido para que dé sus votos gratis, para que se abstenga, para que deje gobernar a tal o a cual. Y yo creo que eso es parte de lo problemático, que a la hora de la verdad los actores han comprado poco el hecho de que hay que tener un poco más de cultura democrática y un poco más de respeto a las reglas de juego institucional. Hablando de actores políticos, es muy llamativo lo que le ha contado el presidente Pedro Sánchez a Héctor de Miguel en hora 20 y pico. Dice Sánchez que la primera persona que le habló a él, a Pedro Sánchez, de un posible ascenso de Vox cuando Vox todavía no era nada, la primera persona que le advirtió a Sánchez de que Vox podía hacerse muy grande en España fue Rajoy cuando era todavía presidente. Una anécdota que a mí me pasó cuando yo era líder de la oposición, saliendo del Palacio de la Moncloa, donde Mariano Rajoy era presidente, hablando un poco de la política general y demás, él fue el primero que me habló de Vox. Me alertó de Vox, trasladó su preocupación por Vox. Y yo me quedé muy sorprendido, lo comenté con mis colaboradores después, porque yo decía, pero qué raro que Rajoy hable de Vox cuando en ninguna encuesta salía Vox. No tenía representación institucional, ya lo digo parlamentaria. No había concejales de Vox, y en cambio él ya tenía claro que Vox era un riesgo. ¿Por qué? Porque Vox es un pedazo de la derecha política y sociológica. Es un esqueje del PP. Sí, efectivamente. Y antes de terminar el programa, quiero que nos vayamos a Reino Unido porque hay un debate enorme en torno a lo que está pasando con la BBC, Isabel Villar. Sí, acerca de lo que ha pasado con Hugh Edwards, el presentador de la BBC, señalado después de que el tabloide The Sun publicara la semana pasada que pagó a un menor de 17 años, que no se sabe si es chico o chica, 40.000 euros por fotos sexuales. El tabloide sensacionalista no identificó al presentador en su momento, publicó simplemente un presentador de la BBC y el escándalo se ha ido haciendo enorme a medida que crecían las especulaciones sobre quién era. La cadena corrió a asegurar que ya lo habían suspendido, lo que daba cierto crédito a la publicación del Sun, y los rostros conocidos de la televisión empezaron a decir en cascada: yo no he sido. El ruido no ha parado de crecer, pese a que el abogado de ese menor publicó un comunicado diciendo que no había nada ilegal, y hoy la Policía Metropolitana ha cerrado la investigación abierta porque no ha encontrado indicio ninguno de delito contra ese presentador. Después de que la investigación se haya cerrado, la mujer del periodista lo ha identificado ya sí en un comunicado, y estamos hablando de una de las estrellas más importantes de la cadena. De hecho, This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty. Fue el hombre que anunció la muerte de la reina Isabel II en la cadena pública. Un hombre que, según el comunicado que ha emitido su mujer, está ingresado en un hospital recibiendo tratamiento psicológico. Corresponsal en Londres, Lucas Font. Sí, la Policía Metropolitana ha anunciado el cierre de la investigación porque ha asegurado que no hay pruebas suficientes que apunten a que se haya cometido un delito. Pocos minutos después de este anuncio, la mujer de Hugh Edwards ha revelado su identidad a través de un comunicado y ha asegurado que su marido se encuentra bajo tratamiento hospitalario debido a sus serios problemas de salud mental. Según su esposa, el presentador había sido tratado en los últimos años por problemas de depresión y los acontecimientos de los últimos días han agravado esta situación, algo que le ha empujado a publicar este comunicado con el objetivo de protegerle a él, a sus 5 hijos y a sus compañeros de profesión. Edwards era el presentador del informativo nocturno de la cadena y una de sus caras más conocidas tras 40 años en la profesión. Su identidad era un secreto a voces dentro de la corporación, aunque no había sido revelada hasta ahora para evitar posibles consecuencias legales. Y ahora que el abogado del menor dice que no hay nada y que la policía dice que no hay ningún indicio de delito, ahora el Sun dice que ya no va a publicar más acusaciones contra este hombre y que va a colaborar con la investigación interna de la BBC. Y vete tú ahora a reparar esto. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. De una forma o de otra, el candidato popular Alberto Núñez Feijóo
se las arregla para que todos estemos todo el día hablando de él, sea para bien o para mal. Ahora ha dado las gracias a los carteros por trabajar mucho y ha prometido que si es presidente les pagará las horas extraordinarias. Se conoce que sabe perfectamente que en España es habitual que los trabajadores hagan horas extraordinarias que no se pagan, algo que nunca le ha llamado la atención o que por lo menos nunca había denunciado. También ha aprovechado para dejar una insidia sobre las instituciones con una velada alusión a lo que puedan hacer los jefes de los carteros. Resulta que los jefes de las oficinas de correos en España son funcionarios del Estado y que poner en duda su integridad debería ser algo tan inconcebible para un candidato a la presidencia del gobierno como poner en duda la integridad de los jefes de los bomberos o de los inspectores de Hacienda. En fin, está claro que hay que ir a votar y que andarse con 1000 ojos, pero no porque se dude de la integridad de los carteros, sino porque andan circulando extrañas peticiones para que, por ejemplo, las feministas se queden en casa y se abstengan. Extrañísimo, porque si algo han hecho siempre las feministas en España y en todo el mundo ha sido participar en la lucha democrática y votar. Punto y 25. Nos vamos así, Enric Juliana, Lucía Méndez, Pablo Simón, un abrazo. Un abrazo fuerte. Buenas noches. Hasta Buenas mañana, noches. que ya será jueves. Descansen, adiós. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.